Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, sugerencias o cualquier otra cosa que esté pendiente. ¿Cómo va su serie? ¿Se deja o no se deja? Ahí la llevamos. Ahí la llevan, ahí la llevan. Hay que apurarse. ¡Pum! Preguntas, dudas. El día de hoy vamos a estar trabajando análisis de funciones en base a las derivadas, porque recuerden que de acuerdo con el teorema del valor medio del cálculo diferencial, la curva la van siguiendo sus rectas tangentes siempre. Entonces, si yo sé lo que hacen las rectas tangentes, voy a saber lo que hacen las curvas. Y las rectas tangentes yo las puedo ir midiendo o viendo qué hacen gracias a que la derivada me da la pendiente de cualquier recta tangente. Esa es la filosofía del método de análisis de curvas usando derivadas. Una derivada siempre dice lo que está haciendo la función que le dio origen, siempre. Y es gracias a eso que podemos hacer este tipo de análisis mucho más rápido que un análisis solamente de tipo geométrico. Eso es lo que haremos el día de hoy. ¿Vale? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ir viendo aquí un poquito esto. Finalmente, vamos a analizar lo que hace una curva y lo vamos a hacer en base a las derivadas. Cuando yo encuentro una derivada, me da una ecuación, una función, y al evaluarla nos da un valor. Y ese valor que encontramos de toda esta derivada puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero o incluso puede no existir. Cualquiera de esas cuatro situaciones representa algo geométricamente para la función y eso es lo que queremos determinar justamente. Lo mismo pasa con nuestra segunda derivada. Al evaluarla en un punto en particular, la segunda derivada podrá ser positiva, negativa, cero o no existir. Y también cualquiera de esas cuatro situaciones me está generando una situación gráfica de nuestra función. Combinadas primera y segunda derivada bajo estas perspectivas, sabremos lo que hace una curva a lo largo de todo su dominio, de todo su recorrido. En esto se basa nuestro análisis en este tema. Ver qué ocurre con la primera derivada, ver qué ocurre con la segunda derivada y a partir de ahí
sacar una conclusión. Y bueno, eso no está tan complicado, francamente es más bien de talacha. Obviamente requiero las derivadas, y una vez que encuentro la derivada, bueno, viene el siguiente razonamiento. Si una derivada resulta positiva, significa que la curva está creciendo 100% seguro. ¿Por qué? Mira, yo aquí te puse una animación en la cual puedes ver cómo está cambiando el valor de la derivada en el punto de color azul, que es la pendiente de la recta tangente que se forma en el punto de color azul. En la animación de la izquierda, puedes ver cómo el punto comienza aquí abajo y empieza a subir. Es decir, la función está creciendo, está ascendiendo. Observen, por favor, las rectas tangentes. La primera recta tangente dio muy levantada, pero de valor positivo. La siguiente recta tangente, aunque siguió creciendo, ya era un poquito más pequeña, pero seguía siendo positiva porque va creciendo. Y llegó un punto en que volvieron a hacerse muy grandes porque siguió creciendo. En todo momento, la primera derivada fue positiva. Por esa razón, afirmamos cuando la primera derivada es positiva, tu función está creciendo. De igual manera, si la segunda derivada es negativa, afirmamos que la curva es decreciente. ¿Por qué? Bueno, puedes ver ahora que en esta animación de la derecha, el valor de la pendiente para cada punto en color azul siempre es de signo negativo. Observa cómo comencé con un punto por acá arriba e hice que la gráfica fuera bajando. Por lo tanto, mi función está decreciendo. Observa las rectas tangentes ahora. Eran muy tendidas, pero siempre cayendo. Menos tendidas, pero siempre cayendo las rectas tangentes. Por esa razón, cuando es negativo, la gráfica se va cayendo. Para eso queremos a la primera derivada, para saber si sube o si baja nuestra función. ¿Y quién me lo dice? Me lo dice el signo que tenga, el valor en un punto en particular. Cuando dé positivo, va creciendo. Cuando dé negativo, viene bajando, viene decreciendo. Obviamente vamos a tratar de encontrar de un solo jalón todo un intervalo donde sea positiva, ahí será creciente, o todo un intervalo donde sea negativa, ahí en todo intervalo será decreciente. Eso es lo que pretendemos hacer con este método de análisis. Para eso quiero yo a la primera derivada. Sin embargo, sabemos que en ocasiones la primera derivada toma el valor de 0. No es ni positiva ni negativa, da exactamente 0. Y ya desde la prepa nos enseñaron que cuando la primera derivada vale 0, estamos ante un máximo o un mínimo. Pero no olvides que será un máximo o un mínimo relativo porque responde a una situación particular. ¿Por qué? Bueno, mira. Yo tengo esta gráfica en la cual aquí tengo una recta tangente horizontal. Ahí tengo mi derivada igual con 0. Máximo o mínimo. Bueno, se le considera máximo por el hecho de que nuestra curva venía subiendo. Al venir subiendo y llegar a una lomita, por eso le llamamos máximo. Máximo relativo, que muchas veces se complementa con el hecho de que después de la loma empieza a caer y se confirma con más ganas pues la lomita que se formó.
el máximo que tenemos ahí. Sin embargo, puedo darme cuenta que arriba de este valor hay muchos otros por encima de él. Entonces, eso de máximo, pues aplica para todos los que se encuentran abajo de él. Por eso le llamamos máximo relativo. Relativo a los que se encuentran atrás de él. Lo mismo pasa con el mínimo. Vean, acá tengo una recta tangente horizontal que me daría de un mínimo. ¿Por qué se llama mínimo? Pues porque la gráfica, al venir bajando, llegó a un pequeño fondo. Por eso le llamamos mínimo relativo. ¿Por qué relativo? Pues por la misma razón que el anterior, porque abajo de este valor hay muchos otros que son más pequeños. Por eso es relativo. Relativo a lo que teníamos en este pedacito. O comparado con esto de acá. Por eso le llamamos relativo. Son máximos y mínimos relativos los que estamos encontrando cuando buscamos donde la derivada es igual con 0. Ahora, ¿cómo saber si me encuentro ante un máximo o ante un mínimo? Porque la primera derivada lo único que hace es decirme dónde dio 0. No me dice, oye, soy máximo, soy mínimo. Entonces tenemos el criterio de la primera derivada, que básicamente dice, si la gráfica viene creciendo y llegas a 0, tuviste que ser máximo. Pero si viene bajando y llegaste a 0, tuviste que ser un mínimo. A eso es a lo que le llamamos criterio de la primera derivada. Es decir, ¿qué vienes haciendo antes del 0? Vengo subiendo, llegarás a un máximo. Ah, no, vengo bajando, llegarás a un mínimo. Así funciona la primera derivada. Me dice, subes o bajas, máximo o mínimo relativo. Que yo sepa lo que hace, todavía no me ayuda a dibujar a la gráfica. Para dibujar a la gráfica tengo que saber cómo lo está haciendo, cómo es que está subiendo, cómo es que estás bajando. Y para eso tengo a la segunda derivada. La segunda derivada dice la regla. Si es negativa la segunda derivada, la curva es cóncava hacia abajo, se dobló hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba, se dobló hacia arriba. ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón. Una derivada siempre te va a decir lo que está haciendo la función que le dio origen. Entonces, si la segunda derivada es negativa, significa que la primera viene en descenso. Que la primera derivada venga en descenso me está diciendo que sus rectas tangentes se vienen cayendo. Vean, las rectas tangentes se vienen cayendo. Y por lo tanto, la gráfica terminó haciendo un doblez hacia abajo. Por eso decimos que es cóncava hacia abajo. De la misma manera, a un lado a la derecha, cuando la segunda derivada es positiva, me está diciendo que la primera va en ascenso. Vean las rectas tangentes cómo se están levantando de a poquito. Eso es el ascenso que tienen las rectas tangentes y por esa razón la gráfica tiene una especie de doblez hacia arriba. Por eso decimos que es cóncava hacia arriba. Y ese punto en particular en donde cambio de concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo es cuando la segunda derivada vale 0 y como no tiene ni positivo ni negativo, se le llama punto de inflexión. Es decir, no tuvo concavidad definida, es un punto de transición. Ahí de concavidad negativa cambiaré a concavidad positiva o viceversa. De positivo cambiaré a negativo. Es el paso de más a menos o de menos a más en nuestra segunda
derivada. Estos son los valores que me interesa encontrar de manera puntual. Los máximos relativos, los mínimos relativos y los puntos de inflexión. Ahora, para ayudarme, la segunda derivada, pues es muy cómodo decir lo siguiente. Si tú ya hallaste que la primera derivada vale 0, sabes que hay un máximo o un mínimo. Si en el mismo valor, en la misma x, tu derivada segunda es negativa, es cóncava hacia abajo la curva, y al ser cóncava hacia abajo, tenemos un máximo. Lo que yo llamo la cazuela boca abajo. En cambio, si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo, lo que yo llamo la cazuela boca arriba. Esto lo analizas exactamente cuando la primera derivada vale 0. El segundo signo, el signo de la segunda derivada, me ayuda a confirmar si tengo un máximo o si tengo un mínimo en ese valor de primera derivada igual con 0. Esto es lo que guía mi análisis para acabar pronto. Yo quiero hacer esto para todo el dominio de la función. Como ya vimos anteriormente, la función, quitando los puntos raros, es de un comportamiento relativamente estable. Entonces, de ahí voy a partir. Mi análisis se va a enfocar en derivadas. Entonces, buscaré la primera y la segunda derivada y luego buscaré los puntos críticos. ¿Quiénes son? Ya decíamos alguna vez, cuando la función o la primera o la segunda derivada no existen, ahí tengo un punto crítico. Puntos donde algo extraño ocurre y merecen ser estudiados de manera particular. También decíamos en límites y continuidad, cuando hay cambios de regla de correspondencia, ahí también tendré un punto crítico y merecen ser analizados de manera particular. A ver si no hay saltos o cambios o qué sé yo. Y estamos viendo que ahora vamos a añadir donde la primera derivada valga 0 o donde la segunda derivada valga 0 para hallar los máximos relativos, los mínimos relativos y los puntos de inflexión. También serán puntos de análisis, puntos críticos. Con todos esos puntos críticos, vamos a analizar qué pasa entre ellos con los signos de la primera y de la segunda derivada para saber si sube, si baja, si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo. Y con eso buscaremos hacer un dibujo decente, un bosquejo de la gráfica. Viendo yo la gráfica, estoy viendo lo que hace la función y puedo tomar decisiones de lo que me corresponda en una situación de optimización de máximos o mínimos. Para eso quiero yo el análisis de curvas, para saber desde la gráfica dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde resuelvo mi problema que esté yo trabajando. Preguntas ahí. Este método, pues es más bien de paciencia, algo que ustedes normalmente no tienen. Entonces, vamos a tratar de armarnos de mucha paciencia para que esto funcione. Entonces, a mí me van a dar una función, cualquiera, y me van a decir, analiza el comportamiento de la siguiente curva. Bueno, yo comienzo sacando sus derivadas, algo que en teoría no me debe costar mayor problema. El 6 de abajo sabemos que se está conservando por ser constante, y entonces solo derivo al polinomio de arriba, me queda 6x al cubo, al cuadrado, más 6x a la 1 menos 12, que finalmente lo puedo poner como x al cuadrado más x menos 2, simplificando o haciendo la división entre 6.
También, ya que simplifiqué, la segunda derivada pues es aún más fácil, ¿verdad? Me va a quedar 2x más 1. Y todo comienza con eso, con la primera derivada y con la segunda derivada. A partir de ahí, el método dice, vamos a buscar los puntos críticos que tenga o presente nuestra función. Y entonces yo tengo que comenzar a cuestionarme. Siendo un polinomio, nunca tendrá problemas de existencia. Siendo un polinomio, la segunda derivada y la primera derivada nunca tendrán problemas de existencia. Por lo tanto, por inexistencia de valores, no apareció nada raro. Tampoco hay cambios de regla de correspondencia, entonces tampoco hay nada raro por ahí. Entonces, los únicos probables puntos críticos que me van a interesar o que pudieran aparecer es cuando la primera derivada nos dé 0 o cuando la segunda derivada nos dé 0. Entonces, somos nosotros quienes estamos forzando esta igualdad con 0. Ahí está. ¿Sale? De aquí, con nuestra álgebra, podremos decir tal vez, oye, aquí hay un trinomio de segundo grado. Yo quiero dos números que al multiplicarse me den 2 y al restarse me den 1. Ah, pues el 2 y el 1. Y el mayor será más y el menor será menos. Por lo tanto, las raíces, una vale menos 2 y la otra vale más 1. Ya encontré los valores de la función en los cuales su primera derivada es igual con 0. Y hago lo mismo con la segunda derivada, está un poquito más fácil la segunda, x es igual a menos 1/2, y este sería mi tercer valor crítico, porque hace 0 a la segunda derivada. Todo comienza desde ahí. ¿Preguntas? No, profe, vamos bien. Ok. A partir de aquí, yo voy en esta parte. Bueno, como voy a graficar estos puntos especiales, entonces aquí sí me interesa saber exactamente cuánto vale su correspondiente valor de y. ¿A quién le pregunto? Pues le pregunto a la función, oye, ¿cuánto vales en menos 2? Y hago las operaciones, ¿no? Si yo hago las operaciones para x igual a menos 2, pues nos lleva a un valor de 5/3, si no me equivoqué. Le vuelvo a preguntar a la función, oye función, ¿cuánto vales para x igual con 1? Y hago las operaciones y creo que me dio menos 17/6 el valor de la y. Y finalmente termino con el valor crítico de menos 1/2 y le vuelvo a preguntar a la función, oye, ¿cuánto vales en menos 1/2? Hago las operaciones y me queda que vale menos 7/12. Ya encontré la x y la y de cada uno de los puntos críticos que tenemos aquí. ¿Por qué es importante? Porque los voy a graficar, los tengo que ubicar exactamente en su lugar
cuando quiera hacer el bosquejo de mi gráfica. Y ahora, ¿cómo analizo lo que hacen la primera y la segunda derivada? Bueno, aquí hay muchas maneras de hacerlo. Los libros tienen varias maneras de hacerlo. A mí, en lo particular, me funciona hacerlo de la siguiente manera. En una recta numérica, coloco todas las raíces en orden. Entonces, irá primero -2, que es la más chica. Luego tendrá que ir -1/2, que es la que sigue en tamaño. Y terminaré con 1, que es la que es mayor de todas. Y voy a poner por qué razón fueron especiales. Para ello, voy a dedicarle la parte de arriba a lo que haga la primera derivada y en la parte de abajo a lo que haga la segunda derivada. Y entonces yo sé que el valor de -2 fue crítico porque ahí la primera derivada daba 0. El valor de -1/2 sé que fue crítico porque ahí la segunda derivada daba 0. El valor de 1 fue crítico porque sé que ahí la primera derivada nos daba 0. Ya puse mis valores en la recta numérica, de izquierda a derecha, de menor a mayor, y puse los ceros que le dieron origen. ¿Por qué razón fueron críticos? Obviamente, aquí en mi segunda derivada, yo estoy esperando un punto de inflexión. Y en la primera, sé que hay un máximo o un mínimo. Todavía no sé qué cosa sea. Pero sé que habrá o un máximo o un mínimo en esos dos valores que tengo ahí. Para saber qué cosa es, requiero los signos de los intervalos antes y después de esos ceros. Antes y después de esos ceros. Es decir, voy a investigar qué signos toma la primera derivada en intervalos entre puntos críticos. Ok. Entonces, yo digo, a ver, si tomo un número por debajo de -2, sabré qué está pasando en esta etapa. Un número por debajo de -2, pues tal vez -3. Y evalúo con -3. -3 más 2 me queda -1. -3 menos 1 me queda -4. Y el producto de menos por menos me queda más. Significa que antes de llegar a este 0, la primera derivada es positiva. Si la primera derivada es positiva, significa que viene creciendo. Y si viene creciendo y llega a un 0, decíamos hace un minuto, tuviste que llegar a un máximo. Ya sé que aquí hay un máximo. Preguntas ahí. Ahora tengo que averiguar qué pasa desde este 0 hasta este otro 0. Entonces voy a buscar un número por encima de -2, pero abajo de 1. Pues tal vez en 0 y vuelvo a evaluar mi primera derivada. Al hacerlo, solo me interesan los signos. 0 más 2 me queda +2. 0 menos 1 me queda -1. Y más por menos, esto es menos. Es negativa desde -2 a -1. Por lo tanto, desde -2 a -1, nuestra curva viene decreciendo. Y si viene decreciendo y llega a un 0, como viene bajando, entonces tuvo que ser un mínimo. Ya determiné que estoy frente a un mínimo. Y luego termino analizando qué ocurre después del último 0.
Entonces busco un número por encima de 1. Por ejemplo, en 2 tal vez. Y va de nuevo. Solo me interesa analizar signos. Si aquí vale más 2, me queda más algo. Si aquí vale más 2, me queda más algo. Y más por más resulta más. Entonces aquí es más. Y si la primera derivada es más, significa que viene creciendo. Ya sé lo que hace. Empezó creciendo, llegó al máximo, se empezó a caer, llegó al mínimo y luego comenzó a subir. Ya sé que sube, baja y sube. Lo que no sé es cómo lo hace. Para saber cómo lo hace, tengo que preguntarle a la segunda derivada. Preguntas aquí. Profe, ¿Te escucho? para sacar los signos, ve que dijo que evaluaba en -3 en el primer punto, en -2. ¿Puedo escoger cualquier número por abajo, por encima de -2? Ajá. Una vez que, por eso lo más importante es escoger los puntos críticos, porque es en ellos donde establezco los intervalos. Y entonces, Cualquiera antes y hago qué pasa ahí, cualquiera después veo qué pasa ahí, cualquiera después del otro y veo qué pasa ahí. entonces en uno también puedo escoger uno antes o después del uno, Así o es. después. Ah, ok. Gracias. Todo lo que haga de un 0 a otro 0 no va a cambiar. Sí. Lo mismo pasa con la segunda derivada. En la segunda derivada, quiero ver qué pasa con los signos que adopta. Entonces, ahora yo observo desde el 0 de la segunda derivada, donde dio 0, vaya, como solo es un valor, es qué pasó antes y qué pasó después. ¿Qué pasó antes? Escogemos un número abajo de -1/2, cualquiera, uno fácil. Pues uno fácil sería, no sé, -1 tal vez, ¿no? Y meto -1. Aquí me va a dar -1 más 1/2 menos algo. Por el +2, pues va a dar menos. Y entonces aquí es negativo. ¿Qué me dice esto? Que desde aquí hasta acá, negativa la segunda derivada, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y ya sé cómo hizo esta curvita. Pero recuerda que el punto de inflexión es este 0 que tenemos aquí. Por eso ahí detengo la concavidad hacia abajo. Y ahora pregunto un número arriba de -1/2. El que yo quiera, tal vez en 0. Si aquí vale 0, me queda más algo por 2, más algo. Ah, pues siempre es más. Y si siempre es más, la curva es cóncava hacia arriba. Entonces ya sé que desde el punto crítico, desde el punto de inflexión, la curva es cóncava hacia arriba. Y mira, ya medio la tracé sin haber puesto los puntos en su lugar. Ya sé cómo se va a mover. Ya estoy súper seguro que este máximo en efecto es un máximo relativo porque hay muchos por encima de él. Y sé que este es un mínimo relativo porque hay muchos por debajo de él. Eso es el análisis intervalo por intervalo. Ahí está en forma bonita esto que rayoné. Para graficarlo ya de manera más precisa, pues solo tengo que hacer mis ejes y poner mis puntos en su lugar. El primero era -2, ¿qué? 5 tercios.
5 tercios. 5 tercios, que es casi 2, ¿no? Sí. 5 tercios. Y ahí tenemos un punto crítico, que de hecho fue un máximo relativo. Para menos un medio nos dio menos algo, ¿no? Menos 17 sextos. ¿Cuánto? Menos 17 sextos. Es casi 3. ¿En menos un medio? Ajá. No, es menos 7 Ah, no. doceavos. Ah, no, sí, perdón. Ok, que es casi la mitad, ¿no? Andaría como por aquí. Y si el otro que dijeron es casi 3, ¿no? Menos, ¿qué era? 17 sextos. 17 sextos. 17 sextos, que es casi 3, ¿no? Andaría por acá. Y entonces, dice mi análisis, la curva viene creciendo cóncava hacia abajo y llega a este máximo. Entonces viene siendo algo así. Y ahí llegó a ese punto de pendiente cero. Desde ahí hasta el punto crítico viene cayendo, pero ahora cóncava hacia abajo. Ahí está. Después del punto de inflexión, seguirá cayendo, pero ahora cóncava hacia arriba, hasta que llega al mínimo. Y desde ahí, la gráfica es cóncava hacia arriba y nunca deja de crecer. Y miren, ya la dibujé de manera un poquito más precisa, ¿ya vieron? Y puedo ver claramente mi máximo relativo, mi mínimo relativo y mi punto de inflexión. Claro, el máximo absoluto se fue al infinito, ¿no? Mientras que el mínimo absoluto se fue a menos infinito, ¿no? Y ya hice mi análisis sin ninguna complicación, simplemente viendo los signos entre puntos críticos. Eso sí, fueron puntuales. Preguntas ahí. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando pida haz un análisis. ¿Qué tengo que hacer? Pues las derivadas son obligadas y desde ahí comienzo a, primero, encuentra todos los puntos críticos. Recuerda, busca cuando no existan ni la función, ahí pasa algo, ni la primera derivada, ahí pasa algo, ni la segunda derivada, ahí pasa algo. O cuando haya cambios de regla, ahí pasa algo. O cuando la primera derivada valga 0, ahí pasa algo. O cuando la segunda derivada valga 0, ahí pasa algo. Es lo primero que tengo que buscar. Y de ahí los intervalos que se forman es puros signos, más, menos, más, combinaciones. Subes, bajas, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. ¿Me puedo salir de aquí? Recuerden que cuando me salgo de aquí ya no puedo guardar la imagen. Ok. Y esto, bien graficado, pues luce así. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el método? Vamos a tratar de hacerlo para otro ejercicio. A ver si nos sale. Tengan una hoja aparte para comenzar a hacer el siguiente ejercicio. Me piden analizar el comportamiento de esta curva. F de x igual a 3 menos x menos 2 a la 2 tercios. No me espanto y lo primero que voy a hacer es sacar su primera y su segunda derivada, que en teoría pues no debo tener problemas, ¿verdad?
¿Cómo luce nuestra primera derivada? Este 3 se va a ir. Y en esta potencia nos quedaría menos 2/3 que baja multiplicando y la base pierde 1 grado. 2/3 menos 1 nos queda menos 1/3. Así luce nuestra primera derivada. Pero recordemos que todo exponente negativo indica que se trata de un divisor. Entonces yo lo puedo poner así. Ya tengo mi primera derivada. ¿Cómo luce mi segunda derivada? Derivar desde el cociente siempre será más latoso que derivar desde la potencia. Entonces, derivemos en la potencia. En la potencia, el coeficiente y el exponente se van a multiplicar. ¿Cuánto es menos 2/3 por menos 1/3? Bueno, de entrada ya dio más. Y nos quedan 2 por 1, 2. Y 3 por 3, 9. La base se conserva y el exponente debe perder 1 grado. Menos 1/3 menos 1, pues nos tiene que dar menos 4/3. Otro exponente negativo, no pasa nada. Simplemente me dice que estoy ante un divisor y lo ponemos dividiendo. Ahí está. Y ya tenemos nuestra segunda derivada. Todo comienza ahí. Si algo aquí sale mal, pues ya arruinamos todo lo demás y pues ni para dónde le movemos. ¿Preguntas? No, ¿Vamos bien? sí. ¿Qué sigue a partir de este punto? Encontrar los puntos críticos. Ok, puntos críticos. Los puntos críticos es cuando la función no exista. Ok. Entonces, yo preguntaría, ¿alguna vez la función esta de acá arriba dejó de existir? ¿Algún valor nos da inexistencia? No, da números raros, pero siempre hay un número. Entonces, no tiene problemas por existencia la función. Y vuelvo a preguntar ahora con la primera derivada. Oye, ¿alguna vez esto deja de existir? Yo observo que si aquí abajo nos da 0, 2 entre 0 no existe. Ahí habría una inexistencia. ¿Y cuándo ocurrió? Cuando x vale 2. Entonces, x igual a 2 se acaba de convertir en mi primer punto crítico. Ahí la primera derivada no existe. ¿Se entiende la idea? Sí. Y le pregunto entonces ahora a la segunda derivada, oye, ¿y tú cuándo no existes? Pues otra vez, cuando este divisor nos dé 0. Y eso ocurre otra vez en x igual a 2. Por lo tanto, la segunda derivada tampoco existe para x igual a 2. Entonces, este es mi primer punto crítico que debo tener a la vista. En x igual a 2, las derivadas dejan de existir. Pero que conste, sí hay valor de y, porque si aquí pones 2, 2 menos 2, 0, y se va ese valor, pero te queda 3. Pero te queda 3. Es decir, sí hay punto, lo que no hay son derivadas. Cuando sí hay punto,
pero no hay derivadas, yo ahí estoy esperando, como no hay derivada, pero sí hay punto, estoy esperando un cambio brusco en la dirección, por eso no hay derivada, porque va a cambiar de dirección sin decir agua va. Eso es lo que yo ya comienzo a reconocer de una situación así. Preguntas ahí. Dice el método, investiga dónde la primera o la segunda derivada valen 0. Bueno, si igualo a 0 mi primera derivada, me quedaría menos 2 entre 3 por x menos 1 a la 1/3 igual con 0. Y cuando yo quiera pasar multiplicando a esto del lado derecho, me va a quedar un menos 2 igual con 0, lo cual no es cierto. Como esto no es cierto, me están avisando que no hay valor posible que nos resulte 0 en la primera derivada. Por igualdad a 0, no hay puntos críticos para la primera derivada. ¿Se entiende la idea? No, Arturo, no es punto de inflexión porque recuerda que no hay segunda derivada ahí en 2,3. De hecho, si yo igualo con 0 la segunda derivada, también desaparece la variable. Cuando yo igualo con 0 la segunda derivada, e intento pasar multiplicando a esto para acá, me queda 2 igual a 0, lo cual es falso, señal de que no es posible que dé 0 la segunda derivada. No tiene puntos de inflexión como tales y no tiene máximos y mínimos por primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, solo tengo un punto crítico que fue 2,3. Y para acordarme por qué fue crítico, puse que ahí no hay primera derivada y no hay segunda derivada. Recuerda que yo estoy ya esperando, como si hay punto, ya estoy esperando un cambio brusco de dirección. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Pues eso me toca analizarlo por separado. Ok. Antes, pues escoge un número antes del 2, el que quieras. Un número antes del 2, tal vez 0. Si aquí vale 0, aquí me da negativo. Raíz cúbica de negativo va a dar negativo. Por un positivo va a dar negativo. Y menos entre menos, porque arriba es menos 2, ¿verdad? Nos va a dar más. Ah, aquí la primera derivada es más. ¿Y qué dice más? Que la curva viene creciendo. ¿Se entiende la idea? Vean cómo solo analizo los signos. Ni siquiera me interesa el número, me interesa el signo que da. Ahora escojo un número por arriba de 2.
tal vez en 3. 3 menos 2 más raíz cúbica de más por 3 más y menos entre más menos. De aquí para acá es negativa. Se viene cayendo, decrece. Entonces, yo ya estoy esperando que aquí en 2,3 exista un punto y atrás de él viene subiendo, después de él se viene cayendo. Lo puse con recta porque todavía no sé cómo lo hace. Para eso tengo que preguntarle a la segunda derivada. Ya sé lo que hace, falta ver cómo lo hace. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, voy a repetir la historia, pero para mi segunda derivada. Pero mi segunda derivada tiene algo especial. El de arriba es un más. Y el de abajo, por tener potencia par, por un número par, siempre va a ser más. Entonces, este cociente, haga lo que yo haga, siempre va a ser más. Entonces, cuando hay valor, siempre da positivo. O sea que la curva es cóncava hacia arriba. Siempre que exista. Entonces mi gráfica debió ser como que más tendidita así y más tendidita así, ¿no? Ya analicé los signos y hasta dibujé la gráfica, bueno, más o menos. ¿Y qué observo? Que este pico feo que quedó aquí califica como un máximo absoluto. ¿Por qué razón? Porque arriba de él no hay nadie más y ni siquiera hay derivada y tengo un máximo. Por eso hacemos los análisis, porque no siempre la respuesta de los máximos y mínimos se encuentra cuando la derivada valga 0. No siempre va a estar ahí. Nos hicieron creer eso en la prepa, pero no siempre será ahí. He aquí una prueba de ello. Claro, esto bonito, pues se ve así. Y ahí está ese máximo absoluto que nos apareció en esa situación. No siempre dará un máximo absoluto o un mínimo absoluto en un pico, pero puede ser una propuesta de solución. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el método? Sí, profe. Y esto es repetitivo finalmente, ¿no? Intentemos hacer uno, a ver si nos resulta. ¿Qué les parece? El que sigue va a ser todo para ustedes, ¿ok? Ayúdenme a analizar el comportamiento de esta función. Obviamente, comenzamos con primera derivada y segunda derivada. ¿Cómo luce la primera derivada y cómo luce la segunda derivada? Todo comienza desde ahí. La primera derivada es 6x al cuadrado menos 24x más 24. Que es correcto. Y observa, todos son múltiplos de 6. De hecho. Podemos factorizar al 6. No se va.
Está factorizado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sería mejor dejarla factorizada? Es mejor, siempre. Trabajar con números más chiquitos siempre se agradece, ¿no? ¿Cómo luce nuestra segunda derivada? Factorizado fue más fácil, ¿no? Ya factorizada la segunda daría a 2x más 4. Con todo y el 6, porque no se ha ido, lo vas cargando. Ah, ok. Y ese 2x menos 4 le puedo factorizar un 2, ¿no? Sí, de hecho. Quedaría a x menos 2 Por 12. por 2. Eso fue el paso 1, primera derivada y segunda derivada. Como todos son polinomios, no hay problemas de inexistencias, siempre existe algo. ¿Qué era aquí? 2, ¿verdad? Ahí está. Tampoco hay cambios de regla de correspondencia. En todo caso, habrá valores cuando la derivada nos resulte en 0. Pero otra vez, bien vale la pena darte cuenta que aquí hay un trinomio cuadrado perfecto. Entonces viene la pregunta, si igualo a 0 la primera derivada, ¿qué valor de x resulta? Recuerda que estás igualando a 0 2. esta operación y ahí sale el primer punto crítico. Aquí la primera derivada vale 0. Y si igualo a 0 la segunda derivada, ¿qué punto crítico resulta? Ahí estaríamos igualando a 0, 12 por x menos 2, ¿no? 2 igual. También 2. Estamos ante un caso en el que el máximo o mínimo está coincidiendo con un punto de inflexión y no hay ninguna otra cosa presente en este problema. Preguntas ahí. ¿Qué sigue ahora? Poner esta información en una recta numérica y saber cuánto vale la y, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánto vale la y? Le preguntamos a la función, oye, ¿cuánto vales en 2, no? De ahí va a salir la y. ¿Cuánto vale la y en 2? En la primera. Sí, en la función original. Ah, ya se cambió. Bueno, ya pareció que vale 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sigue ahora? Analizar los signos antes de cada cero para ver qué signo tienes. Queremos el signo en la primera derivada antes de este cero y después de este cero, el signo en la segunda derivada antes de este cero y después de este cero, para ver qué pasa. Obviamente estamos buscando números antes del 2 y después del 2.
un número antes del 2 y lo metes aquí, a ver qué signo da, la primera derivada. ¿Qué signo da? Cualquier número sirve, ¿eh? Abajo de Positivo. 2. ¿Perdón? Positivo. Positivo. Si viene positivo, viene creciendo. Si viene creciendo y llega a 0, estamos ante un máximo relativo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora queremos ver un signo después del 2. Con un número mayor a 2, entramos aquí. ¿Qué signo da? Positivo. Positivo. También está creciendo. Ah, caray, ¿qué ocurrió? Pues te están avisando que haga lo que haga, aquí en 2,1, la gráfica viene subiendo, algo pasa y sigue subiendo, ¿verdad? Lo que no sé es cómo pasó. Para eso le pregunto a la segunda derivada qué signo tiene. Y vuelve la misma historia. Escoge un número antes del 2 y evalúalo ahora en la segunda derivada. El número que quieras. ¿Qué signo da? Negativo. Negativo. Si es negativo, la gráfica o la curva más bien es cóncava hacia abajo. Y recuerda que el 0 para la primera derivada habla de un punto de inflexión. Ah, entonces mi gráfica era cóncava hacia abajo. Así venía llegando a este máximo. Se comprobó ese máximo. Ahora falta encontrar un número arriba de 2 y volverlo a meter en la segunda derivada. ¿Qué signo da? Positivo. Positivo. La curva es cóncava hacia arriba. Quiere decir que de aquí hizo algo así. Y vean, ya vi lo que hizo y ya vi cómo lo hizo. Y este punto resultó ser un máximo relativo y al mismo tiempo un punto de inflexión. Un máximo porque al venir subiendo pues llegó a una lomita, aunque siguió subiendo. Punto de inflexión porque cambió de concavidad negativa cambió a concavidad positiva. Por esa razón, como siguió subiendo, como no hizo el famoso ganchito hacia abajo que hablaba de la cima como máximo, mucha gente cuando esto pasa, a este punto prefieren llamarle punto silla. Un punto donde la curva llegó al máximo, pero siguió subiendo, o al revés, venía bajando, llegaría a un mínimo y siguió bajando. Le llaman punto silla por esa situación. Finalmente, no deja de ser un máximo o un mínimo según cómo vengamos de izquierda a derecha. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas hasta ahí? Así se analiza, claro. Esto bonito, pues se pone así con signos bonitos, ¿verdad? Y se le ponen los letreritos y se dibuja la gráfica y ahí está. Obviamente, el máximo absoluto, ¿quién sería? Infinito.
el infinito. ¿Y el mínimo absoluto quién sería? Menos infinito. El menos infinito. Y este numerito califica con un máximo relativo. Así es como analizamos funciones. Y de la gráfica podemos sacar soluciones a problemas cuando no puedo de otra manera. ¿Preguntas? No es tan complicado, poquito tardado tal vez, pero no muy complicado. Y todo en base a las derivadas y los intervalos que generamos con los puntos críticos. Por eso es tan importante que derives bien y que encuentres correctamente todos los puntos críticos, sin dejar a nadie sin considerar. ¿Preguntas? ¿Vamos por otro? Vamos por otro. Quiero el análisis del comportamiento de la siguiente curva. Comenzamos pues, con las derivadas, ¿verdad? Todo comienza desde ahí. Por eso, tanta insistencia en que hagas bien tus derivadas. ¿Cómo luce tu primera derivada? Sería 2 más 2x menos un tercio. Bueno, a la menos un tercio. A la menos un tercio, que es correcto. ¿Y qué me indica ese signo negativo del exponente? Que es una división o una fracción. Ok, entonces, ¿cómo luciría tu derivada? Dos entre 2x a la un tercio. Más el 2 del inicio. Así, ¿no? Sí. Ya encontraste la primera derivada. Nos hace falta la segunda derivada. Para la segunda derivada, te conviene más apoyarte de la potencia, que es más cómodo que del cociente. Entonces, deriva desde la potencia para que sea más cómodo derivar. Pero que queda 5 tercios x a la menos 4 tercios. ¿Por qué 5 tercios? Menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios. ¿Por qué fue 2 por un tercio, no? De x a la
x A la menos 4 tercios. a la menos 4 tercios. El menos 1/3 perdió 1 grado. ¿Qué lo podemos poner como menos 2 sobre 3 veces x a la 4 tercios? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está nuestra primera y nuestra segunda derivada. ¿Qué sigue ahora? Determinar los puntos críticos. ¿Qué puntos críticos tendríamos? Recuerda, son puntos críticos cuando la función no existe, cuando la primera derivada no existe o cuando la segunda derivada no existe. ¿Hay alguno así en este caso? ¿Alguna vez deja de existir la función o la primera derivada o la segunda derivada? Cuando es x igual a 0. Cuando es x igual a 0, ¿quién desaparece? Las dos derivadas. Las dos derivadas. X igual a 0 es un punto crítico a trabajar. ¿Cuánto vale la y para x igual a 0? 0. 0. Y entonces observo yo algo interesante. Sí hay punto, pero no hay derivadas. ¿Qué estoy esperando en este punto? Un cambio brusco. Un cambio brusco en la dirección. Exactamente. Entonces, yo ya empiezo a darme cuenta de lo que va a aparecer. Y esto es porque ahí la derivada no existe. Por eso fue crítico. ¿Hay algún otro punto crítico? ¿Alguna vez la primera derivada puede dar 0? ¿Alguna vez la primera derivada podrá dar 0? Para saberlo, igualaste a 0 la derivada y despejaste a la x, ¿no? ¿Hay o no hay una x que haga eso posible? Ahí pues es tu poderosísima álgebra la que está trabajando, ¿verdad? ¿Sí saben cómo hacerlo? ¿O no? Ay, ya me ganó. Bueno, sí existe y vale menos 1. Y cuando x vale menos 1 en la función, su y vale más 1. ¿Preguntas? ¿Vamos de acuerdo?
Entonces tenemos dos puntos críticos, uno es 0 y uno es -1. Y los vamos a poner pues en nuestra recta numérica, ¿verdad? Y decimos que -1 fue crítico porque ahí la primera derivada dio 0. Y decimos que 0 fue crítico porque ahí las derivadas no existen. Ya sabemos que aquí estamos esperando un cambio brusco en la dirección. Y el 0 de acá o es un máximo o es un mínimo. Todavía no sabemos qué cosa es, pero queremos encontrarlo. ¿Preguntas ahí? Lo que sigue ahora son signos. Hallar los signos antes de aquí y después de aquí. Recuerda tomar un número antes de -1 y evaluarlo en la primera derivada. ¿Qué signo nos da? Antes de -1 da negativo. ¿Seguro? Pues sí, ¿Qué número usaste? -2. -2. Número tan feo. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no usamos mejor -8? Ok. Raíz cúbica de -8 A ver, aguante. es una cúbica exacta, ¿no? Sí, Menos dos. -2. Te queda -2. 2 entre -2 te queda -1. Y -1 más el 2 de la izquierda me queda Oh, eso sí tienes razón. positivo. Igual daba con -2, pero lo hiciste mal, por eso te lo pregunté. Ah, ok. ¿Qué me dice hace más? Que viene creciendo. Y si viene creciendo la primera derivada y llegamos a 0, ¿qué tuvo que ser? ¿Máximo o mínimo? Si viene creciendo y llega a un 0, ¿qué tuvo que ser? ¿Máximo o mínimo? Máximo. Máximo. Ya le quito la leyenda mínimo. ¿Ya vieron? ¿Cómo todo va cayendo en su lugar? Ahora dime qué signo tiene en un número arriba de -1, pero sin rebasar al 0. Uno fácil de sacar raíz cúbica. Quédense un poquito. ¿Les parece ese? Tiene raíz cúbica fácil. Y está entre 0 y -1, ¿no? ¿Cuánto vale la raíz cúbica de -1/8? ¿Qué pasó, chavos? Raíz Menos cúbica un de medio. -1/2. Y 2 entre -1/2, por emparedado te queda -4. Y -4 más 2 te queda -2. -2. Me importa el signo. Si es negativo, la curva viene bajando. ¿Ya vieron? Y ahora, si escogemos un número que sea positivo, o que es mayor que 0, pues si es positivo, es muy fácil porque aquí es más un más, va a dar un más. Y aquí la curva va creciendo. ¿Ya vieron?
Entonces, si yo fuera haciendo mi dibujito, el punto menos 1,0 se encuentra aquí y el punto, no es, menos 1,1 está ahí. Y 0,0 está más abajo, ¿verdad? A la derecha. Sabemos que viene subiendo, luego se cae y luego va a subir. Ahora falta cómo lo hace, ¿no? Porque no son rectas. ¿A quién le pregunto cómo lo hace? Al signo que tenga en la segunda derivada. Como solo tiene un punto crítico, me agarro de él y digo, ok, cualquier número antes del 0. O sea, cualquier negativo, pero ahora sobre la segunda derivada. ¿Cuánto nos da? Con el número que quieras. Uno fácil. Un entero fácil. ¿Menos 1 te gusta? ¿Menos 1 a la cuarta? 1, Positivo. Raíz cúbica 1, por 3. 3, Positivo. Y menos entre más menos. es menos la segunda derivada. ¿Qué dice eso? Que es cóncava hacia abajo. Entonces mi dibujito debe ser más tendidito así, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Qué pasa cuando tomo un número por arriba de 0 en mi segunda derivada? ¿Qué signo nos da? Negativo. A ver, dime un número cualquiera. Menos un octavo. No, arriba de 0. 8. Bueno, el que sea. 8. A la cuarta da más, raíz cúbica más, por 3 da más, y menos entre más, menos. Es cóncava hacia abajo, pero nunca deja de crecer. Así luce. Cóncava hacia abajo y nunca deja de crecer. Y se va al infinito. Ahí está la gráfica sin ejes, un bosquejo. Si pongo los ejes, así luciría. Este punto, en efecto, es un máximo relativo. Y este punto que cambia de dirección calificaría como mínimo relativo, ¿no? Sin haber sido derivada 0, vean, dio un mínimo relativo por ser un piquito. ¿Ya se vio? ¿Preguntas? No, profe. Claro, esto bonito, pues luce así, ¿verdad? Y ahí está la gráfica haciendo el rebote ya más formal, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Se entiende el método? Sí, profe. ¿Vamos por otro? Sí, pues es de despacito, con calmita, vas armándolo, Ángel. Exactamente. La verdad, sí toma algo de tiempo hacerlo, sobre todo cuando está uno aprendiendo, pues sí te tardas un ratito, bueno, un ratote.
Y esto solo se aprende haciéndolo, no hay de otra, ¿eh? Es pianito, al pasito, primero mis derivadas, luego mis puntos críticos, los acomodo, pongo por qué fueron críticos, por ceros, de insistencia, y luego pongo signos adelante y atrás y voy viendo qué está ocurriendo. Sí es medio lentón, pero sí me permite graficar cualquier curva, por loca que sea, siempre y cuando yo sepa derivar. Y sepa sacar raíces, finalmente. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Vamos por otro? A ver, totalmente suyo. A ver cómo nos va. Quiero analizar el comportamiento para esta función. Completamente suyo. A ver a qué llegamos. Recuerda, derivadas y luego puntos críticos. Primero las derivadas, la primera y la segunda, y de ahí trabajamos. Como es polinomial, todos van a ser polinomios, no hay problemas de inexistencias, ni tampoco problemas de cambios de regla. Entonces, buscaremos los puntos críticos únicamente cuando la primera derivada nos dé 0 o cuando la segunda derivada nos dé 0. Ahí aparecerán los puntos críticos para esta función. Primera derivada y segunda derivada. ¿Cómo luce la primera derivada? Sería 12x cuadrada menos 12x x al cubo. Correcto. Que se podría factorizar un poquito, ¿no? Profe, pero ahí se tendrían que reacomodar los exponentes o se dejaría tal cual está. Pues es indiferente, es solo opción de orden algebraico, ¿no? Poner de mayor a menor o de menor a mayor. No pasa Ok. nada. Quedaría como 12 por menos x al cubo más x al cuadrado. ¿La segunda? No, o sea, ya La factorizada de la primera. Ajá. Ok, ahí te conviene factorizar también un cuadrado de la x, ¿no? Ok, sí, O tiene sea, te razón. conviene para analizar, no para derivar. Para derivar, lo mejor es el polinomio original. Ok, y ya la segunda derivada sería menos 36x al cuadrado más 24x. Ajá, y que también puedo factorizar de manera conveniente números y x, ¿no? Sí, quedaría 6 por menos 6x al cuadrado más 4x. Ok, te falta otra mitad que puede salir. Oh, sí, tiene razón. Sí, 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 ya vi. Y es mucho más cómodo trabajar desde ahí ya el análisis
y las igualaciones a cero. Para derivar polinomios, para analizar en factores es mejor. Es mucho más rápido. Y ahora nos lanzamos a buscar aquellos puntos en los cuales la primera derivada resulte 0 y aquellos puntos donde la segunda derivada resulte 0. Esos serán los puntos críticos para analizar en este caso. O sea, igualamos a 0 la primera derivada y a ver qué x nos dan. Igualamos a 0 la segunda derivada y a ver qué x nos dan. ¿Preguntas? ¿Se entiende el método? Sí, es un poquito despacio, lento, pero pianito lo vamos llevando a buen puerto. Con paciencia. ¿Qué puntos críticos hallaron? 0 y 1. Para la primera derivada. Ajá. ¿Y para la segunda derivada? Ahí voy. Ah, ahí vamos. Recuerden que el punto crítico me interesa graficarlo. Entonces, aunque tengas la X, también va a hacer falta la Y. Para al final poderlo graficar, ¿no? Y la Y se obtiene de la función original, siempre. Es punto original, X, Y. ¿Ya aparecieron los puntos críticos de la segunda derivada? No sé si estoy bien, profe, pero yo tengo 2/3 y -12. 2/3 está excelente. El -12, no sé de dónde salió. Ah, no, perdón, sería 0. Sí, tienes razón. 0. Ah, sí, te la compro. 0 y 2/3. Y hará falta conocer sus correspondientes valores de Y. Y ponemos nuestra recta numérica para hacer análisis de signos, ¿de acuerdo? De menor a mayor. Para cada X hace falta su Y. Y en la recta numérica ponemos pues el valor justamente de nuestras raíces que hayamos, ¿verdad? De menor a mayor, de izquierda a derecha. Y vamos a poner por qué razón fueron especiales. Primera derivada igual a 0 o segunda derivada igual a 0. Y vean, ahí apareció justamente lo que me estaban platicando. Tenemos X igual a 0 para la primera derivada, que es ese factor, y X igual a 1 también para la primera derivada, que es este otro factor. En la función original, pues nos dio el valor de Y para cada uno. Y hablando de la segunda derivada, el factor 0 salió de ahí y el factor 2/3 salió de acá. Y en ambos sacamos el valor de Y para cada X. Y los acomodamos en la recta numérica
de izquierda a derecha, del menor al mayor, primero 0, luego 2/3 y luego 1. Y pusimos porque fueron especiales. 0 fue especial porque tiene 0 en primera derivada y 0 en segunda derivada. 2/3 tiene 0 en segunda derivada y 1 tiene 0 en primera derivada. A partir de ahí, tú tienes que ir poniendo qué esperas de cada 0 y qué signos serán antes y después. ¿Preguntas? Recuerda, si me dio 0 la primera derivada, significa que estoy esperando o un máximo o un mínimo. No sabemos todavía qué va a ser, pero ya lo estamos esperando. Y si la segunda derivada fue 0, estamos esperando que ahí se encuentre un punto de inflexión. Eso es lo que comienzo a poner en mi análisis. Y lo demás depende de los signos que vayas encontrando, ¿verdad? Antes del 0, después del 0, pero antes del 1, hablando de primera derivada, y luego después del 1. Hablando de segunda derivada, antes del 0, después de 0 y antes de 2/3, y después arriba de 2/3, y con las combinaciones de signos sabremos qué le pasó a nuestra curva. ¿Todos de acuerdo? Recuerda, por eso factorizaste para que fuera más fácil checar signos. Factorizado es más cómodo trabajar que en el original, que te tardas más. Por eso hicimos la factorización, para ayudarnos en el camino. No solo saqué raíces rápido, sino que puedo evaluar rápidamente y ver qué signo da. Queremos signos antes de llegar aquí. De aquí hasta acá no va a cambiar, y de aquí hasta acá va a ser otro signo, y abajo va a ser algo parecido, signo aquí, signos de aquí a aquí, y de aquí para acá ya no va a cambiar. Antes del 0 daría positivo en la primera derivada. O sea que viene creciendo. Exacto. Si viene creciendo, el punto crítico tuvo que ser un máximo. Crece y llegamos a un máximo, ¿no? Como es un máximo que coincide con un punto de inflexión, esperamos que la curva siga creciendo, ¿no? El famoso punto silla. A ver si es cierto. ¿Qué signo toma a la derecha de ese 0? Positivo. Negativo. También positivo. Por eso siguió creciendo, pero tendrá que cambiar de concavidad seguramente. Y después de 1, bueno, si viene creciendo, tuvimos que llegar a otro máximo, ¿no? Y arriba de 0, de 1, perdón, Da negativo. da negativo. O sea que Es decrece. decir, ya viene decreciendo. Esta cosa viene creciendo, sigue creciendo y luego se cae. ¿Cómo lo hizo? Me lo dice la segunda derivada. ¿Cómo lucen los signos en la segunda derivada? En el primero es negativo. Negativo. O sea que Si es decrece. negativo, es cóncava hacia abajo y llegó al máximo.
Ah, por eso se dobló de esta manera. Después, ¿qué signos tendremos? ¿Cuánto dio entre 0 y 2 tercios la Negativo. segunda derivada? Un número entre 0 y 2 tercios. Negativo. ¿Un medio les parece? Un medio por 3 daría 3 medios negativos, más 2 daría más un medio, por más y por otro más, pues va a dar más, ¿no? Sí. Y si es más, es cóncava hacia arriba, hasta que encuentre el punto de inflexión. Rebasando el punto de inflexión, cualquier número de este lado, por ejemplo en 1, recuerda, estás trabajando aquí. Negativo. 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 Si es negativa, es cóncava hacia abajo, siempre. Entonces, siempre, por eso es el máximo y se cae. Vean, sin ejes, ya apareció más o menos cómo va a ser, ¿ya vieron? Profe, ¿en Bueno. el primero no es positivo? ¿No? Si tú tomas un negativo, aquí te queda menos por menos, más. Ajá. Y por el negativo de la X sale el menos. Ah, sí. Gracias. ¿Vieron cómo no fue tan complicado? Claro, bonito, pues luce así, ¿no? Y la gráfica bien pintadita, pues así se ve. Como un tobogán de esos de los acuaparques. ¿Preguntas? Y tenemos a este máximo que coincide con punto de inflexión, al cual se acostumbra llamarle puntosilla. A mí no me gusta porque es un máximo en este cachito. Pero pues hay quien le llama puntosilla a ese valor. Coincide con un punto de inflexión. ¿Preguntas? Sí toma tiempo, que son un poquito tardados, pero pues es parte de ir pasito a pasito, con mucha paciencia y todos en paz. ¿Preguntas? Y esto, repito, solo se aprende pues haciéndolo una vez y otra vez y otra vez hasta que nos acostumbramos. ¿Preguntas? Entonces, hasta aquí de análisis de funciones, análisis de curvas usando derivadas. El día de mañana nos vamos a enfocar a resolver problemas de optimización, es decir, problemas de máximos y mínimos. A ver cómo nos va. ¿Vale? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok, entonces aquí le paramos y nos vemos el día de mañana.